Muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy tenemos, y en los próximos días también, un programa especial, como en los tiempos de la pandemia, fuera de los estudios, pero contando con todo el apoyo de mis compañeros de producción. Vamos a empezar con la guerra brevemente, porque no está dando todo el material de ese sufrimiento, ese padecimiento que estremece a los ucranianos. Por lo tanto, vamos a hablar de lo que ocurre en los Estados Unidos con respecto a quienes han favorecido la guerra. Su gobierno ha trabajado intensamente para la misma junto a la OTAN. Y sin embargo, los habitantes de los Estados Unidos no tienen la menor idea dónde queda Ucrania. Es decir, hay un gran desconocimiento. Ya se sabe que para los norteamericanos el mundo termina donde finaliza el mapa de los Estados Unidos. Lamentablemente hay que acordar que están hablando, defendiendo, participando de una guerra con sus habitantes sin tener la menor idea de qué es lo que sucede. Yo quiero invitarlos a ver un video que tiene que ver con la confrontación directa de los gobernantes, de los gobiernos, en este caso de Rusia y de los Estados Unidos. Lo que Biden dice de Putin, que es un poco una confrontación que Biden ha querido hacer de manera personal. We'll have a different future, a brighter future, rooted in democracy and principles, hope and light, of decency and dignity, of freedom and possibilities. For God's sake, this man cannot remain in power. A dictator bent on rebuilding an empire will never erase a people's love for liberty. Brutality will never grind down their will to be free. Ukraine will never be a victory for Russia, for free people refuse to live in a world of hopelessness and darkness. Don't even think about moving on one single inch of NATO territory. We have sacred obligation. Es muy doloroso ver cómo en casi todos los casos sucede lo mismo. Los presidentes de los países, cuando están en una situación complicada como que la que Biden tiene en estos momentos, se lanzan a episodios internacionales para que el nacionalismo que inmediatamente empieza a latir le sea útil. Y esto es lo que está ocurriendo con los Estados Unidos. Biden venía muy mal hace tiempo, durante la pandemia y a la salida de la misma, que su situación es tremenda porque está claro, al parecer, que al fin de año va a tener una derrota en las elecciones de medio término y que es muy difícil evitar el retorno de Trump. Y esto es lo que lo arroja a los brazos de esta furia que desata diariamente sobre lo que es la imagen de Putin. Ven ustedes que hay desacuerdos internacionales, por ejemplo, con el presidente de Francia, con Macron, que no quiere saber nada con lo que está manifestando Putin. Je pense qu'il faut d'abord être factuel et ensuite, en effet, tout faire pour ne pas que la situation dérape. Je n'utiliserai pas ce genre de propos parce que je continue de discuter avec le président Poutine. Parce que que voulons-nous faire collectivement? Nous voulons arrêter la guerre que la Russie a lancée en Ukraine sans faire la guerre et sans escalade. Esto es lo que Macron sostiene y parece bastante más criterioso, pero también porque la OTAN ha quedado en una situación ambigua. Por un lado quiere apoyar a los Estados Unidos porque depende muchísimo de lo que militarmente significa los Estados Unidos, pero por otra parte no quiere perjudicar a sus habitantes en los temas económicos, y esto se está viendo claramente con la cuestión energética. Entonces, participar de lo que dice Biden, después de haber estado Macron hace algunas semanas nada más, mano a mano, conversando con Putin en aquella reunión en la que estaban sentados a una mesa en la que se habían ubicado como a 6 o 7 metros, sería un desacierto para el presidente francés, y esto es lo que está haciendo valer. Por otra parte está Zelensky. Para terminar con este tramo vinculado a la guerra, Zelensky está pidiendo por la paz. Por supuesto que él sabe que es un desastre lo que llevó a su país, pensando que iba a tener apoyo internacional. Se queja de que no lo acompañan, está maldiciendo seguramente la hora en la cual tomó la decisión de confrontar directamente con Rusia, creyendo que la OTAN y los Estados Unidos iban a correr hacia una guerra que sería un verdadero desastre también para ellos. Que lo sea para Ucrania no importa demasiado. Escuchémoslo a Zelensky. Переговорів, бо ми шукаємо миру,
реально, без затягування. Як мені доповіли, є можливість і потреби для очної зустрічі вже на території Туреччини. Це непогано. Подивимось на результат. Наші пріоритети у переговорах відомі. Суверенітет, територіальна цілісність України не підлягають сумніву. Дієві гарантії безпеки для нашої держави обов'язкові. Очевидна і наша мета – мир і якнайшвидше відновлення нормального життя в рідній нашій державі. Mucho más grave es para el mundo la consecuencia de la guerra, la consecuencia económica, la crisis globalizada que, como siempre anunciamos en el desarrollo de nuestro programa. La alerta, por ejemplo, de la FAO conmueve. Lo que está diciendo la FAO es que el mundo avanza hacia una hambruna feroz, particularmente de los países que más padecen siempre en torno a las situaciones económicas. Y por cierto, muchísimos de ellos con una hambruna feroz. Vamos a ver lo que dice Pedro Sánchez, anunciando un plan de 6.000 millones contra la crisis. Lo que señala el presidente de España es que hay que ayudar a la gente o se le van a morir en muchos casos efectivamente de hambre. Y ahora lo vamos a escuchar con el anuncio al presidente de España. El Gobierno efectuará una bonificación mínima de 20 céntimos en cada litro de combustible hasta el 30 de junio. El Gobierno aplicará una rebaja de 15 céntimos y las petroleras un mínimo de 5 céntimos. En segundo lugar, en el ámbito laboral vamos a tomar medidas para proteger el empleo evitando el despido y además las empresas podrán acudir a medidas de flexibilidad interna como los ERTEs que también han funcionado durante la pandemia. En materia de vivienda y de forma excepcional, para evitar subidas elevadas que perjudiquen a las familias arrendatarias, las revisiones de los alquileres durante los próximos 3 meses tendrán un límite del 2%. Tomemos nota de lo que está pasando en el mundo. Pensemos en esta situación desgarradora que se da en los países europeos, nada menos, los que están en mejores condiciones. Lo que dice Pedro Sánchez es una alerta que también cunde en Alemania. En Alemania mencionan la palabra subsidio, esa palabra que está tan castigada siempre en la Argentina por los medios de comunicación y en materia política. Subsidio es una palabra que está en el mundo entero todo el tiempo. Hay que ayudar a los desheredados, hay que ayudar a los que quieren producir, hay que ayudar permanentemente a diversos sectores de la población y la palabra es subsidios. Por eso lo que los alemanes están mencionando es un subsidio de 300 euros, no es poca plata, por los aumentos de la energía. Lo mismo que ocurre en la Argentina, subsidios por la energía. ¿Cuánto tiempo que se discute sobre esa necesidad que permanentemente tiene el país? Miren ustedes lo que sucede también con respecto a subsidios y energía en el Reino Unido. I can announce for only the second time in 20 years, fuel duty will be cut. Yeah. Not by 1, not even by 2, but by 5 pence per litre. The biggest cut to all fuel duty rates ever. And while some have called for the cut to last until August, I have decided it will be in place until March next year, a full 12 months. Together with the freeze, it's a tax cut this year for hard-working families and businesses worth over £5 billion. En realidad, la Argentina ha sido un espejo que adelanta en el mundo, aunque les parezca exagerada la expresión. Todo lo que ha hecho la Argentina después lo está haciendo el mundo. Fíjense en los aportes que se hicieron para sostener a las empresas, que es lo que permite que ahora haya una evidente recuperación de la economía, de la industria, y eso no se puede discutir. Es una evidencia que podemos palpar en cada jornada. Pero también el mundo está recurriendo a lo mismo, ayudar a las empresas, ayudar a la gente con los subsidios, ayudar en el tema de la energía, trabajar y discutir todo lo que se refiere a las tarifas. Es una situación pavorosa la que está atravesando el mundo. Viene de una pandemia feroz y ahora tiene la guerra. En consecuencia, tienen que pensar qué es lo que van a hacer. Y otro tema en el que adelanta la Argentina, el del impuesto
aquel que por única vez se iba a poner a los ricos, pero que ahora seguramente va a tener otro fundamento con el dinero fugado durante el gobierno de Macri. Esos dineros que se fueron alegremente después del préstamo del Fondo Monetario Internacional, que sirvió exactamente para eso, después de lo que fue ese ataque a la economía de la Argentina, hecho de una manera brutal, es esa gente la que tiene la responsabilidad de ayudar para pagar. Pero para que ustedes vean que no es una idea que se da solamente en la Argentina, tiempo después aparece, y el tiempo después es ahora, en los Estados Unidos, cuando Biden está anunciando un impuesto a los millonarios, cuando las familias reúnen entre todos más de 100 millones de dólares, pues entonces tienen que pagar un 20%. Está promoviendo, procurando que suceda Biden. Es muy interesante ver que no hay manera de desplazarse hacia las necesidades de la gente, pasando por alto permanentemente a los ricos. Son los ricos los que han acumulado más durante la pandemia. Son los ricos los que están acumulando más durante la guerra, pues son los ricos los que tienen que ayudar, los ricos del campo, los ricos que se den en la actividad industrial, los ricos donde estén, porque no va a ser el pueblo que no tiene nada. En ningún país el que pueda ayudar. Por eso tenemos lo de España, lo de Inglaterra, lo del Reino Unido, lo de los Estados Unidos y el impuesto que quiere poner Biden. Por supuesto, van a salir al cruce los medios de comunicación. Les voy a mostrar lo que dice Fox en los Estados Unidos. Fox es un canal que es la conjunción del mal, es como juntar TN con La Nación Más, exactamente lo mismo. Mire lo que dicen, porque será lo que digan o lo que ya están diciendo en la Argentina. We would like to label the billionaire tax for what it is. It's legalized theft. I have no doubt, however, that it will be popular. Billionaires don't get much sympathy, do they? After all, they don't need all that money now, do they? What the socialists are doing is simply seizing somebody else's money. If you're really rich, the IRS will add up all your gains from stocks, bonds, houses, even art, and then just take 20%. Cuando estaba en casa. Bueno, esto es lo que dice Fox, pero vamos a ver lo que señala Bernie Sanders. Es un hombre extraordinario, ojalá fuera él el presidente de los Estados Unidos, aunque quizá no podría hacer mucho sobre política internacional como no pudo Obama, pero es un hombre de otra sensibilidad y arrojaría un ejemplo muy contundente para el mundo. Miren ustedes lo que dice: la avaricia corporativa es que Netflix duplicó sus ganancias el año pasado a un récord de 5.300 millones de dólares. Evitó más de 1.000 millones en impuestos, ladrones, y culpó de un aumento de precios del 10,7% a la inflación que exprimió 1.350 millones de sus 75 millones de suscriptores, mientras que su CEO se hizo 200 millones más rico en la pandemia. Bueno, esto que pasa en los Estados Unidos es igual a la Argentina. A nosotros estos materiales nos entusiasman de una manera muy especial, porque abren la cabeza, porque permiten entender que no es una ocurrencia del gobierno que insidiosamente va sobre los que tienen mucho dinero, las empresas que están ganando desaforadamente en lo industrial y ni hablemos en el campo. Es una necesidad que tiene el mundo. No hay manera de evitarlo. Pues entonces tomemos nota ahora de lo que está diciendo Bernie Sanders. The very wealthiest people in our country are doing phenomenally well and in fact have never had it so good. Today in America, we have more income and wealth inequality than ever before. We talk a lot about Russian oligarchy, and that is certainly true. But anybody who thinks that we don't have an oligarchy in this country is surely mistaken. In our country today, we have two people who own more wealth than the bottom 40% of the American population, and the top 1% owns more wealth than the bottom 92%. Como decíamos el otro día, es una batalla contra los oligarcas del mundo. Oligarcas en los Estados Unidos, en la Argentina, en Chile, donde estén. Y hay que ir a enfrentarlos, y para eso se necesita la decisión. Esa que Biden parece que va a tener. En ese sentido uno lo abraza a Biden cuando va por el impuesto a los que tienen más de 100 millones de dólares.
podría ser con menos, pero 100 millones de dólares es una obscenidad. Y hay más de 100 y pico que tienen miles de millones de dólares en los Estados Unidos. Quiere decir que puede recaudar mucho. Tomemos nota, tomemos ejemplo de esto. En esta lucha entre el Estado y el neoliberalismo. Un neoliberalismo que tiene los medios de comunicación, esos de Fox News, ese diablo, lo que son nuestros diablos locales, que permanentemente están tratando de lavar el cerebro para que la gente vaya contra sí misma, para que la gente se dé un tiro en el pie, para que los oligarcas, a los que ellos representan y que muchas veces ellos mismos son, continúan siendo los grandes ganadores, porque nunca les alcanza nada. Porque si tienen 1.000 quieren 5.000, 5.000 quieren 50.000 millones, porque además el dinero es mucho poder. Poder para después hacer los negocios y tomar al mundo del cuello para atosigarlo, para dominarlo y para volver a hacer negocios. Es una historia de nunca acabar. Pero les va bien. En Uruguay, el gobierno de la calle Pou consiguió mantener unos artículos neoliberales contra los que luchaba el Frente Amplio particularmente. Pero en el vientre de la noticia de que ganó el gobierno, es que ganó por muy poco. Y esto es muy interesante para el Frente Amplio, que sigue unido, como dando un ejemplo que en la Argentina se debe tomar. Una unión con muchas discrepancias, como ha habido en múltiples ocasiones en el Frente Amplio. Unido, perdieron por unas monedas de votos y estaban muy mal hace algunas semanas, y el trabajo territorial, el trabajo de campo, es lo que les permitió levantar cabeza con un pueblo muy desinformado, en sectores, por supuesto, muy desinformados, no el seguidor del Frente Amplio, que tiene una actitud política muy profunda. Vamos a ver qué dice la calle Pou a propósito del triunfo del gobierno, exiguo, interesante para el gobierno porque puede aplicar sus leyes, y vamos a ver qué sucede con las mismas, pero también muy valioso para el Frente Amplio, porque fue una derrota por nada. Mantiene un caudal que está por encima de lo que hubo en las elecciones, 50 y 50, un país partido al medio, una esperanza que nunca muere, la del Frente Amplio en Uruguay. Es una ley pensada para el bien de todos los uruguayos. Estamos convencidos de que es un instrumento, ahora toda la ley, que da más derechos, que da más libertades y que da más garantías. Bueno, vamos a hacer nosotros una pausa antes de continuar con esta lucha de los dos modelos en pugna que tenemos en la Argentina y en el mundo. Lo van a ver a Milei pidiendo dolarizar la economía. ¿Usted se imagina lo que puede significar eso? Van a ver lo que ha pasado con la dolarización de la economía en Ecuador, en El Salvador, quienes han adoptado esas tesituras en sus gobiernos. Van a ver una muy buena discusión con varios participantes, porque lo que se viene probablemente es eso, discutir sobre la dolarización de la economía en la República Argentina. Enseguida volvemos. Vamos a hablar de los modelos en pugna en el mundo entero, tal como venimos diciendo cada día. Me parece que lo más importante entender, depende de eso, qué es lo que se vota, qué es lo que se piensa políticamente. La economía es el resorte fundamental. Y nosotros todos los días informamos de múltiples temas. Uno habla de lo que ha sido la corrupción en el gobierno neoliberal, la Gestapo, los espías, y hay que hacerlo, es nuestra obligación seguir denunciando los excesos que se cometieron desde el Estado. Pero uno sabe que no gravitan, que lo que importa es la economía. Por eso la inflación es el tema más importante para el gobierno. Puede tener razón en todo, puede haber hecho la mejor vacunación del mundo o una de las mejores. Puede haber tomado decisiones económicas que fueron saludables en el momento en que las adoptó y que ahora tienen resultados positivos por la realidad de la economía. Esto no va a importar tanto aquello que hizo. Sí, si la realidad de la economía en el bolsillo la gente lo siente. Por lo tanto, de lo que tenemos que discutir es de qué hacer con el mundo, porque hay un Estado que se hace presente y que ayuda a que la economía no se caiga, la economía de la gente del común, de los sectores medios, de los más vulnerables. Y hay otra economía que consigue, como denuncia Bernie Sanders, como se da cuenta Biden, como lo aprecian en estos momentos en Europa, determina que haya una élite que se queda con todo. Es una vergüenza estar hablando de ponerle un impuesto a los que tienen más de 100 millones de dólares en los Estados Unidos, como es una vergüenza pensar en las brutales fortunas que hay en la Argentina y que se negaban muchas de ellas, no todos, a
pagar el impuesto único que se les pedía en aquella ocasión. Ahora hay otro propósito, para ir contra los dineros fugados, contra los dineros brutales, porque la deuda la contrajo Macri para que sus amigotes pudieran llevarse la plata al país. Después inventaron cualquier cosa, justamente con los diarios que eran parte de los ladrones. Hay periodistas denunciados por Juan Alonso. Usted pone el tuit de Juan Alonso, va a descubrir cuántos periodistas han sacado carradas de dinero durante todo este tiempo. Y los medios de comunicación, los dueños también. Y contra eso es muy, pero muy difícil luchar. Por eso tenemos que ponernos las pilas en cuanto a la lucha de neoliberalismo o Estado presente y atender lo que dice, por ejemplo, un personaje como Macri. Ese discurso permanente de predicar contra los hacedores, contra el emprendedor, hablando del discurso del odio, realmente quien había resuelto los problemas de la grieta en la Argentina, ¿sabe quién era? El presidente Menem, ¿no? Que cada día va a estar más reivindicado en el paso del tiempo, porque él vino con un peronismo moderno, intentando realmente unir a los argentinos detrás de la producción, el empleo, el progreso. ¿Qué dice? ¿De qué habla este hombre, verdad? ¿Qué hizo él? Tuvo 4 años con todo a favor. Mire, los diarios, los medios de comunicación mafiosos que mientras tanto se quedaban con todo. La Embajada de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, los prestamistas internacionales. ¿Usted se imagina que a su casa de pronto usted pudiera ponerle $10.000 así de golpe? ¿Cómo influiría en su vida? Claro, después lo va a tener que pagar. Pero en ese momento, si usted no tiene superávit, usted es un inútil. Bueno, esto es lo que pasó con el gobierno de Mauricio Macri. Todo lo que él está elogiando a Menem tiene que ver con sus puntos de vista de un gobierno que toma el neoliberalismo como bandera. ¿Nos fue bien? ¿Le fue bien al pueblo? Sin pandemia y sin nada fue un desastre. ¿Pero dónde se demuestra que fue un desastre y se termina la discusión? En el resultado de las elecciones. Si con todo favor, con todo el dinero que le dieron, con los medios de comunicación también decididamente poniéndole viento de popa, si con todo eso no consiguieron ni empatar las elecciones, es porque lo hicieron muy mal. ¿De qué habla este hombre? Bueno, habla de algo que es el puntapié inicial para una discusión que va a terminar directamente con cualquier historia de recuperación que se pueda intentar para la Argentina, viendo los ejemplos de Ecuador, El Salvador, que les vamos a presentar, y lo que dicen los economistas, salvo aquellos que están al servicio de un establishment que empieza a pedir la dolarización, algo que sugiere el tal Milei. Si yo soy presidente, yo dolarizo la economía, o sea, hago este ejercicio, digamos, dólar, sí, la moneda que vos quieras. O sea, yo me comprometo frente a la población dolarizar. Y si la casta política no me lo deja hacer, llamo un referéndum. Vas a ver lo que dice la gente. Vamos a ver lo que pasó en Ecuador. Quiero que presten atención a esta placa, porque es muy demostrativo de lo que están queriendo en la Argentina. Con todo esto colaboró muchísimo Cavallo, que es un instructor permanente de estos monigotes que hablan de economía por boca de Cavallo, por boca de Martínez de Oz, y que son capaces de decir cualquier cosa porque les va bien, además, porque el fascismo se puso de moda, y dentro de eso, se sienten muy cómodos, y hay muchísima gente, indudablemente, que los acompaña. Mire, le voy a leer lo que es la dolarización en Ecuador. Desde la hiperinflación de 1999, frenó el alza de precios, pero no logró mayor desarrollo ni la diversificación de la economía. Pidió auxilio al FMI en 2019, 2020 y 2021. ¿Sabe cuál es el segundo país deudor del Fondo Monetario Internacional? Justamente Ecuador. De eso se trata. Ahora mire lo que ocurre en El Salvador con la dolarización. Adoptó el dólar como moneda en 2001 y el Bitcoin desde 2021. No logró integración comercial, desarrollo del crédito ni baja de la inflación. Subsiste una fuerte dependencia de sus remesas desde los Estados Unidos. También, es decir, dependencia pura, total, para que sea los Estados Unidos quien determine cómo es la vida de cada país. Algo que lamentablemente sucede también en la Argentina, porque está metido el Fondo Monetario Internacional, no nos lo podemos negar,
todo lo que se dijo de la cuestión previsional. Leí una nota en el cohete a la luna de Miguel Ángel Fernández Pastor, extraordinaria, seguramente dolorosa para el gobierno, porque les está diciendo, el fondo está, muchísima gente no se va a poder jubilar por los motivos que el gobierno esgrimió para decir cuántos años necesita una mujer de aporte a los 60 años, cuántas mujeres lo tienen, muchísimos menos de las que lo que ha permitido cada moratoria hasta este momento. Ahí tenemos un ajuste, lamentablemente. Bueno, eso implica la presencia del Fondo Monetario en cada país. Mire Alejandro Cacase, no sé si usted sabe quién es, pero es un hombre del radicalismo pidiendo que se dolarice la economía. Argentina tiene un problema de altísima dolarización de facto. Un problema de sustitución de moneda. Peso que el argentino agarra va al dólar, porque el argentino no confía en su propia moneda. ¿Vos querés dolarizar la economía? Hay que dolarizar la economía para poder terminar con la inflación. Sí, es la única forma de que en Argentina la inflación se termine. No se va a resolver por los acuerdos de precios del gobierno. ¿De verdad me estás diciendo? Sí, te estoy diciendo de verdad. Pero esa opinión la comparten muchos en Juntos por el Cambio. No, me preguntaste cómo lo haría yo. Sí. Bueno, de Mendiguren estuvo conversando con nuestros amigos de Rock and Roll en Radio Nacional, así con Lautaro Maislin al frente. Y de Mendiguren, que conoce mucho de la economía internacional, yo no sé si no sabe mucho más de eso que de la economía nacional, dice esto interesante como para tomar nota. Dolarizar la economía significaría abandonar para siempre el manejo de la política económica. Un verdadero disparate. Pasar a ser un suburbio de los Estados Unidos sin tener nada de las bondades que tiene Estados Unidos, que son aquellos que cobran tarifas y quieren dolarizarlas, que cobran cánones y quieren dolarizarlos, los bancos, empresas extranjeras que quieren tener sus balances en dólares para poder girar a su casa matriz. Están diciendo cualquier cosa. Es decir, están imponiendo criterios económicos, todos ellos neoliberales. Por suerte, hay quienes como de Mendiguren le sale al cruce y da explicaciones que tienen también una importante cuota de sabiduría, por experiencia, por conocimiento de lo que ocurre en el mundo cuando se dan casos como estos. Pero la presión está. Mire Ratassi, talibán neoliberal, que está siempre contra los gobiernos que incluyen a la gente, contra los que se preocupan por una mejor distribución. Ya sabemos quién es Ratassi, cristiano, y dice que hay que volver a la convertibilidad. Si lo llamara el presidente o quien fuera, ¿usted le diría vuelvan a un sistema como el de la convertibilidad? Yo creo que sí. El peso no es creíble más para nadie, excepto para algunos, para prosopopea, para hacer un poco de populismo, nuestro gran peso. No, no existe el peso. ¿Le da su opinión de Javier Milei? Bueno, yo porque lo conozco, lo he visto a veces hacer tratados de economía en la televisión con periodista cualquiera, impecable. Es una persona de una inteligencia, de una visión económica impecable. La convertibilidad determinó que a algunos les fuese muy bien, pero a la grande mayoría le fue muy mal, 2 millones y pico de desocupados. Ya sabemos cuál fue el desastre que hubo al final. Había deflación, no había inflación en algunos años, no obstante no había la mínima inclusión de la gente. ¿Usted se acuerda lo que eran las jubilaciones de esa época? La derrota pavorosa, con muy pocos jubilados comparado con la cantidad de jubilados que hay hoy día. Pero ellos quieren ese mundo, apuestan a que las cosas sean de esa manera y naturalmente están haciendo muchísimo daño. Lo de Ratassi es la lógica. La convertibilidad lo tuvo como ganador. Muchos éramos ganadores en los tiempos de la convertibilidad, pero a nuestro alrededor lo que había era desolación, falta de trabajo, una pobreza como pocas veces se había visto. Arrastró a la Argentina a una pobreza que ahora parece poco, pero que en aquel momento era 10 o 12 puntos más de los momentos en los cuales Menem había empezado su gobierno. Escuchémoslo a Katopodis en Radio 10 diciendo que hay que estar unidos frente a todo esto. Y yo creo que, aunque algunos la palabra unión la quieren referir, y me parece que tienen mucha razón, a que sea una unión para hacer algo, una unión para dar pelea, no una unión tan solo electoral.
para ver si se mantienen juntos y ganan elecciones. Unión para llevar adelante lo que los criterios que motivó esa unión pretende. Unión para luchar verdaderamente contra las estructuras de las corporaciones, que es muy fuerte, que es muy ganadora y a la que hay que darle pelea, porque si no el mundo verdaderamente ya se fue al tacho. Iba a decir, el mundo decae, ya está en una situación pavorosa. La unidad del Frente de Todos fue para frenar y para sacar a Macri, y ahora tiene que volver a fortalecerse esa unidad, porque sería muy irresponsable de todos los dirigentes dejar a la gente en manos de esa derecha, que además se paseó por todos los canales de televisión diciendo que quiere volver, y más grave que eso, explicó el para qué. Y la verdad que en el Frente de Todos lo que tenemos que hacer es debatir, como lo hicimos y lo tenemos que seguir haciendo, sobre la mejor forma de cómo mejorar el poder de compra de los que trabajan. En el macrismo debaten sobre cómo dolarizar la economía y sacarle derechos a los trabajadores. La dolarización de la economía. Enrique Pinti, hablando de Macri, hizo alguna alusión también a este tema, y para entibiarnos el alma, recordándolo en algo que él hizo permanentemente desde los escenarios, hablar de política, con aquello muy bueno de que prácticamente no había títere que quedara con cabeza. Uno se reía muchísimo de etapas de bastante dolor también para la Argentina. Vamos a escucharlo en un reportaje. Un Pinti legítimo, intenso, como fue siempre, desbordante. Era en una participación teatral. Creo que teníamos varios materiales para elegir de Enrique Pinti, porque el propósito también es entregarle nuestro tributo y nuestro abrazo eterno. Fui bastante amigo de Enrique Pinti, y bien que con todos sus amigos he lamentado su desaparición física. Y valía la pena encontrarlo en su salsa, como se llamaba uno de los más grandes espectáculos teatrales de los que participó Enrique Pinti, aquella inolvidable salsa criolla. Pero volvamos a la pelea, a la lucha que hay que dar, porque también aquí vamos a tener un legítimo Funes de Rioja, tan auténtico como Pinti allí en el teatro, bien distinto por supuesto en la naturaleza y en el espíritu de lo que está diciendo. Escuchémoslo a Funes de Rioja decir cuándo estuvo peor la actividad industrial. No lo puede decir porque tiene que señalar que fueron sus amigos del neoliberalismo los que estuvieron peor que nunca a la industria, y que vuelva a estar mucho mejor que en el neoliberalismo, como había estado también muchísimo mejor antes del neoliberalismo. Pero escuchen ustedes qué poca sinceridad, qué manera de jugar siempre encubierto lo que verdaderamente piensan, porque si no les conviene no van a soltar prenda. Te quiero hacer un planteo más político. De los últimos 20 años, ¿con qué gobierno le fue peor a la industria? De los últimos 20 años, ¿con qué gobierno le fue peor a la industria? Cuando me reúno con los asesores económicos y te lo respondo. Porque yo no tengo tengo impresiones. ¿En serio? ¿No la sabes? Tengo impresiones. ¿En serio? ¿No la sabes? No tengo cifras y con mis impresiones personales yo no hago títulos. Él sabe muy bien lo que usted va a leer ahora en esta placa. En los tiempos de Menem fue cuando peor estuvo la actividad industrial en la República Argentina. Así se destacó también el periodo 2016-2019. Es decir, habiendo neoliberalismo, todo es fácil para ellos con los commodities, con la materia prima, y a eso se dedican. En vez de hacer convivir el necesario campo con la imprescindible industria, no. Atacan a la industria de todas las maneras, generan situaciones económicas, un desbalanceo total que favorece al campo porque les queda mucho más cómodo y porque además allí están quizás sus principales adherentes. Lo saben los industriales, lo saben muy bien, pero son tan talibanes desde el punto de vista político, que a veces si se trata de perder con el neoliberalismo no tiene ningún problema. Usted se acuerda lo que pasó con las retenciones, cuando las puso Macri. Son muy necesarias las retenciones. Es muy interesante lo de Macri, tenemos que ayudar, tenemos que acompañar. Pone las mismas retenciones que Macri, Alberto Fernández, y es una bestia que se lleva los derechos de la gente por delante. Así es muy difícil. Mire usted en Facebook,
de Macri, donde anuncia algo que tiene que ver con neoliberalismo puro, pero también con algo que se da fuertemente, que es la corrupción. Esto que le voy a contar, usted dirá, es inadmisible. Bueno, chequee, busque la información por donde corresponda. Se compraron aviones, cazabombarderos, bombarderos de guerra, que la Argentina tenía que tener a su disposición por el G20. Es decir, usaron el G20 como pretexto para comprar esos aviones en millones y millones de euros. Eran cazabombarderos desusados. En eso convierten al país. No tiene ni siquiera dignidad. ¿Por qué Francia le puede vender cazabombarderos usados a la Argentina? ¿Por qué es semejante gasto? La promesa era que iban a tomar los aviones e iban a comprar los repuestos para poderlos sacar al aire. Pero resulta que los repuestos, los fundamentales, están en Inglaterra. Inglaterra no le va a vender a la Argentina repuestos para cazabombarderos. ¿Cómo no lo saben estos inútiles, idiotas que nos tuvieron a su merced durante todo este tiempo? Vamos a ver cómo se anunciaba los aviones, creo que lo pudimos ver. Y ahora, por supuesto, la compañía de la mafia de Clarín, la compañía periodística, tachín, tachín, dale nomás al bombo, estamos comprando aviones de guerra. ¿Para qué los quiere además la Argentina? La guerra, si hay alguna, es pagar la deuda interna, que es el hambre, es la deserción escolar, es el problema de los jóvenes y su futuro, y tantas otras cosas que podemos añadir. Veamos a TN anunciando la maravilla de aquellos aviones que venían. Acá están viniendo la caravana que va a transportar a los aviones superestendartes. Tienen 14 metros, un ancho de alas de 10 metros y un peso unitario de 6 toneladas. Tienen que hacer unas maniobras exactas porque no pueden frenar bruscamente, no pueden doblar bruscamente, más allá de que están asegurados a la plataforma. Estos aviones muy poderosos. 14 metros de largo, 10 metros de ancho y cada uno pesa 6 toneladas. La inversión fue de casi 15 millones de dólares y esta es la versión Modernis. Ahí vemos la silueta perfectamente identificable de estos poderosos, insistimos, poderosos aviones. Busque la nota de Tuni Coleman en página 12. Puede buscar todo lo que quiera. Los aviones no se van a usar nunca. Es decir, siempre el funcionamiento en tándem de lo mediático y lo político. Faltaba lo judicial porque si había que poner una autorización, le decían a Ercolini, me firmás este papel, y los serviles de la justicia lo hubieran hecho de haber sido necesario. Pero aquí les alcanzaba con ellos, con la política diciendo estamos comprando aviones, cazabombarderos a Francia. Los países vecinos un poco se asustaban, sobre todo Chile, diría, ¿qué está haciendo Argentina? ¿Por qué está comprando armas? No servía para nada, armas, aviones. ¿En qué guerra se podría meter hoy día la Argentina cuando estamos a punto de cumplir 40 años del desastre que significó la guerra de Malvinas? Quiero adelantarle que en este horario de 7 a 8, así como hicimos el 24 de marzo, vamos a tener con la producción de Federico Ferro un programa muy especial dedicado a Malvinas. Pero eso es otra historia y solamente los quiero invitar. Vamos a ir a un dato muy positivo, muy interesante, que es la baja del desempleo. Alguno va a poner, porque siempre se le pueden poner piedras en el camino, van a decir, bueno, ¿y los salarios? Está bien, los salarios están bajos, y en eso habrá que luchar. El primer tema es el de la inflación. Pero yo sé perfectamente por un libro que escribí en aquellos años de la convertibilidad, en 1997, Un grito en el desierto, y toda una investigación sobre lo que estaba ocurriendo con los ciudadanos de la Argentina. Y aprendí muy de cerca también psicológicamente lo que es no tener nada para hacer en el día de mañana. Es muy distinto levantarse para hacer algo con un mal salario y poder protestar por ese mal salario, a tener que ponerse de pie y no tener absolutamente nada para hacer. Por lo tanto, ese 1.800.000 puestos de trabajo recuperados, esa caída al 7%, es un dato que pese a quien le pese, es excelente para este momento de la Argentina. El ministro Zabaleta dijo hace unas semanas, no vamos a dar de alta ningún plan más, esa es la política, queremos convertir los planes en empleo. ¿Siguen sosteniendo lo mismo? Nosotros creemos, hay dos cosas. Nosotros creemos que los planes tienen que convertirse en trabajo. Nosotros debemos recuperar en ese sector de la sociedad la cultura del trabajo. Y además, trabajo formal. Tenemos un dato muy auspicioso, que es para haber bajado
la desocupación al 7%, poco más del 7%, eso significa que creamos en 2 años 1.800.000 empleos formales. Ese es el resultado. Y se dan hechos positivos. Mire usted lo que le invito a leer ahora. Este destacado de Toyota, que incorpora beneficiarios de planes a su planta. La automotriz los sumó como parte de un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social, que paga medio salario mínimo a los trabajadores mientras el empleador le abona lo restante para completar el sueldo del convenio sectorial. Otros perceptores del programa han conseguido empleo privado en el campo, la gastronomía, la industria textil y la construcción. Me parece que esto es valioso y quiero que vea usted este video del viernes del Twitter de Alberto Fernández sobre el recorrido de la deuda para situarnos en tiempos muy distintos. Antes deuda con los privados, deuda con el Fondo Monetario Internacional, deuda donde uno pusiera la mirada. Ahora, tratar de levantar el trabajo y empezar a saldar mínimamente esa deuda interna que se tiene con el país. Buenos días. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Estoy convencido de que el camino que tomamos va a lograr un mejor futuro para todos. Y espero que funcione muy bien y que lleve a que todo el país termine enamorado de Christine. Es decir, este es el video del tuit de Alberto Fernández. Ahora tenemos un proyecto en el Senado para que se use la plata de la evasión en pagar la deuda. Bueno, estamos por caminos completamente distintos. Se tomaba deuda a rajatabla, deuda impagable y se sabía, y ahora se trata de ver cómo se paga esa deuda. Esta es la idea, lo que dice el Senado, el oficialismo propone pagar la deuda con dinero fugado al exterior. Vamos a ver si esto prospera. Un poco es la idea que le transmitía Cristina Fernández de Kirchner en su momento al propio Alberto Fernández. Ante las grandes adversidades, grandes acciones. Usted sabe, presidente, compañeros, compañeras, que se habla mucho de la famosa restricción externa, que a la Argentina le faltan dólares. No, no, no. A la Argentina no le faltan dólares. Los dólares de la Argentina los tienen afuera. Se los llevaron afuera. Necesitamos que el fondo nos ayude a recuperar de los paraísos fiscales donde se han ido miles de millones de dólares en evasión para que les paguemos. Presidente, comprométase que cada dólar que encuentre en el exterior se lo vamos a dar primero al fondo de los que fugaron, de los que se la llevaron sin pagar impuestos. Que sea un puente de negociación con el fondo. Todo el que, habiendo sacado dinero al exterior, no pueda demostrar que pagó los impuestos, tiene esta responsabilidad. Además de el dinero afuera, el problema es el dinero, cómo se sacó, cómo se lo llevaron. Por eso Macri tuvo que inventar en su momento aquello que era la reparación histórica de los jubilados, ¿se acuerda? Una estafa más que tuvieron que padecer los jubilados para poder repatriar él, su hermano, su mamá, por afuera de la ley que él mismo había hecho, millones y millones de dólares, una plata que no hay manera de contar, que a uno no le cabe en la cabeza. De eso se trata siempre. Por supuesto, entonces, la oposición y los medios de comunicación ya se están oponiendo a ese proyecto que habla de pagar la deuda con parte del dinero fugado. El poder real y la lucha contra el poder real. Usted seguramente se acuerda de esta tapa de Clarín. Una tapa
que hizo historia porque tiene que ver con una de las peores mentiras que se hayan dicho. Son tantas que calificar a una como de las peores cuesta muchísimo, porque todas las mentiras hacen daño. Victor Hugo decía, la mentira es el diablo, y esta gente son el diablo, sin ninguna duda. Por esa tapa que decía Máximo sería cotitular de 2 cuentas secretas. Mire este tuit ahora, lo pegamos, de Juliana Di Tulio. Máximo Kirchner y Nilda Garré no tenían ni tienen una cuenta en el exterior, como puso el diario Clarín alguna vez en tapa. Pero el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, sí, esta realidad no es tapa, y aquella tapa no fue la realidad. Es que las tapas sirven también, le decimos a Juliana Di Tulio, o acompañamos su pensamiento para tapar la realidad. Mire este destacado ahora de Tiempo Argentino. Vamos a movernos con lo que se escribió como una denuncia muy importante por parte de nuestro destacado colega Néstor Espósito. Rosenkrantz giró $650.000 a Estados Unidos. ¿Cuándo? Al día siguiente de las PASO. La información está en el reporte del Banco Central. Esto no es un rumor, no es un chisme, no es un periodista queriendo hacer daño, es un periodista reflejando la verdad, porque además habla de los términos legales de la operación. Pero lo que importa es destacar el día. La rabia que ese hombre habrá tenido por el resultado de las PASO. Sacó todo mi dinero de acá. A estos no le voy a dejar un solo peso. Y ese es el hombre que desde la Corte Suprema de Justicia está trabajando para la injusticia generalizada que tenemos en la Argentina en todo lo que pasa por ellos. Mira a Leopoldo Moró charlando con nuestra colega Cintia García y hablando de Rosenkrantz y el mal ejemplo que significa. Tengo entendido que es una operación obviamente legal, pero es inquietante que el presidente de la Corte, en el ejercicio del cargo, tome una decisión de esa naturaleza, de que trató de resguardar parte de su fortuna en una situación de excepción, como fue el resultado de una elección. Y en segundo lugar, porque no es un buen ejemplo, Leopoldo es uno de los hombres destacados por su coraje para pelear en materia política, pero es su responsabilidad. Se está allí para eso. El que no lo hace no colabora para nada con ni siquiera su propia historia. Pero hay quienes se la juegan, los artistas, los deportistas, que a veces toman decisiones que a la larga les cuesta un dolor de cabeza. Ya ha pasado. Muchos artistas. Usted tiene una actuación en una obra de teatro y ha dicho algo a favor de la inclusión de la gente, lo que políticamente sea más cuidadoso del otro, y por supuesto no va a salir en ese diario. No le van a promocionar su obra, no le van a promocionar su actuación, o lo van a hacer minimizándolo. Ahora veo, y estoy diciendo esto, por lo que Hernán Mandole, director técnico del seleccionado juvenil de básquetbol, ha dicho, y le dijo a los chicos de Venezuela, porque una de las cosas, ahora están tranquilos con Venezuela, no sé qué les pasa. Como Estados Unidos fue a negociar con Venezuela, no saben qué decir. Estados Unidos le dio un golpe a Guaidó, ya no pueden decir nada de Guaidó, que hasta tenía representante en la Argentina, aceptado por Macri. Entonces están un poco desorientados, dicen, ¿qué hacemos con Venezuela? Y no dicen nada de Venezuela. Hace un tiempo que Maduro pasó a ser el presidente de Venezuela. ¿Se acuerda de la expresión el dictador? Bueno, ahora cuando hablan de Maduro, por si acaso, por si Estados Unidos vuelve a la carga por su necesidad de petróleo, por su sed insaciable, en ese sentido, ¿qué decir? Por lo tanto, lo dejaron tranquilo. Pero este joven director técnico de básquetbol juvenil se la juega y le dice a los venezolanos qué es lo que pasa con medios de comunicación como los de la Argentina. Una cosa sola le quiero decir al pueblo venezolano. Tienen un país hermoso. Tienen gente preciosa. No dejen que la gente o no compren los espejos que venden en Argentina, en Chile, en muchos lados donde no pisaron nunca Venezuela, y porque escuchan a los grandes medios piensan que acá es, no sé, robo, muerte y demás. Defiéndanlo ustedes. Yo desde Argentina lo voy a defender siempre porque somos hermanos, ¿no? Sudamérica es un hermano. A mí me tocó estar 4 años en Japón y aprendí que Sudamérica tiene un potencial tremendo, solamente que somos jovencitos. Así que les quiero agradecer por cómo nos trataron.
Yo he ido a jugar en Argentina y me han escupido, me han puteado dentro de mi país. Ustedes hoy nos trataron perfecto. Tienen un país hermoso, cuídenlo y no se dejen llevar por lo que le dicen los de afuera, que a veces no conocen nada. Muchas gracias a todos. Una historia de coraje empieza evidentemente este joven. Y cuando digo la palabra pienso inmediatamente en Malvinas, en el coraje de aquellos chicos de 19 años. Preparando el programa especial que vamos a tener para el viernes, tomé contacto con alguien que fue soldado con 19 años, con las bombas picándole al lado. Algo tremendo. El viernes es un programa muy especial que hemos hecho con profundo amor y respeto por los 40 años de Malvinas. Pero eso por nuestra parte. Todo C5N tiene una movida al respecto y serán muchos los programas que aporten al recuerdo de Malvinas 40 años. El segmento de c5n.com, allí en el portal de c5n.com hay un programa especial, 40 años, 40 historias. Le damos este adelanto porque estamos en la semana de los 40 años de Malvinas. Yo soy el comisario retirado Ignacio Arcidiácono de la Policía Federal Argentina, convocado para la Guerra de Malvinas por la Fuerza Aérea Argentina, con otro grupo de aviadores civiles, de empresas e instituciones para cumplir funciones logísticas y de apoyo a la aviación de combate. Como todos los pilotos civiles, e incluso nosotros, aviadores civiles porque pertenecemos a una institución civil armada, fuimos citados a través de telegramas. En el caso nuestro, a través de la institución. Recibimos las citaciones para presentarnos en el edificio Cóndor. Nos dieron un grado jerárquico para cumplir con los protocolos de la Convención de Ginebra para estar cubiertos en el caso de caer prisioneros. Fuimos convocados 4 pilotos de Policía Federal y 2 mecánicos de vuelo, 6 en total, y nos dieron los grados equivalentes. Nosotros los civiles decimos que los militares se prepararon toda su vida para la guerra, desde que ingresaron cada uno a su instituto militar. Nosotros los civiles tuvimos una preparación de una semana para ir a cumplir misiones de apoyo. La misión más importante que la cumplían los aviones Learjet, tanto los de los civiles como los de Fuerza Aérea, son los aviones que cumplían las misiones de diversión o engaño, que era saturar el radar inglés, pinchar el lóbulo del radar inglés, provocar la salida en falso de los aviones Sea Harrier, el pack de aviones ingleses, y el radar Malvinas avisarnos a los pilotos para emprender la huida rápida, 180 grados y en descenso hacia el mar, para evitar, digamos, de tener alguna posibilidad de ser alcanzados. Hay muchos recuerdos de Malvinas. Nosotros decimos que son las hermanitas perdidas, esa que nos quitaron por la fuerza en el año 1833. Realmente es un sinsentido que la tengan los ingleses. No tienen por qué estar ahí. Sabemos que la cuestión es de patrimonio, de explotación, de recursos, etcétera. Pero tendríamos que tenerla nosotros. Las Malvinas son nuestras. El caballito de batalla nuestro es: fueron, son y serán argentinas. Es un sentimiento, eso no lo vamos a olvidar. ...40 años, 40 historias... C5N.com... un gran trabajo... y los sigo invitando el viernes, en vez de hacer la habitual columna con todos los materiales que compartimos habitualmente con ustedes, vamos a dedicar nuestro programa con una gran producción y esfuerzo de Federico Ferro, Anabela Sánchez, nuestros compañeros habituales, Julián Capazo, un programa que pretendemos sea inolvidable, de testimonio y de homenaje a Malvinas. Ahora llega Gustavo Silvestre, va mi abrazo, Gustavo, buen programa, como siempre. Y a ustedes, amigos, les decimos hasta mañana si Dios quiere.